Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar entonces ahora a revisar el texto, ¿ya? Espero eh, estén muy bien, ¿ya? Eh, para los que todavía no conocen el texto, vamos a poder verlo, revisarlo. Esto es así, eh, aquí. Como pueden ver, aquí están, esto es la aplicación que le vamos a dar al texto. 6 preguntas. Esto vendría siendo el cuestionario preliminar, ¿cierto? Para la calificación de la próxima semana, para la evaluación de la próxima semana. De todas formas, igual lo vamos a revisar la próxima semana, pero ahora vamos a conocer el texto así como a estudiar, ¿ya? Más cercano a cuando vamos o nos ponemos en sintonía con el texto y le damos lectura, ¿ya? Esto vamos a darle, ya. Eh, Antes de comenzar con la lectura, chiquillos, quisiera saber, eh, pueden responder por chat si es que saben o no, ustedes más o menos saben eh, de qué se trata un texto expositivo, ¿lo recuerdan? ¿A qué tipo de textos pertenece? ¿Un texto literario, no literario? ¿Les es familiar un texto expositivo? ¿Ya lo han leído antes? ¿O han leído un tipo de texto expositivo? ¿Qué saben ustedes de este tipo de texto? Ahí, una respuesta, dice, señor Jerez, dice, es como para dar informaciones o dar a conocer algo. Bien, justamente ese texto expositivo expone una idea, ¿ya? O varias ideas. Justamente esa exposición de ideas, ¿ya? De palabras puestas en los párrafos, es para informar o dar a conocer algo, ¿ya? La idea de este tipo de texto, justamente el dar a conocer algo, es para familiarizarse con él. Y no es un texto tan complejo o de corte científico, económico, ¿ya? Sino más bien dar a conocer para poder familiarizarse con el tema, ¿ya? En este caso, eh, vamos a poder leerlo, ¿ya? Y como yo les decía, eh, al utilizar estrategias de comprensión lectora, lo que nos ayuda bastante tiene que ver aquí con la aplicación que nosotros le vamos a dar, ¿ya? La aplicación están en estas 6 preguntas, ¿ya? Dice, la lectura del texto anterior corresponde a un texto, texto literario o no literario, ¿ya? Después lo vamos a ver. El propósito del texto expositivo es, esto, señor Girel nos dejó bastante claro cuál fue la respuesta, ¿cierto? Ya estamos, digamos, un poco tomando contacto con lo que vamos a leer en esta prelectura, ¿ya? Según lo planteado en los últimos párrafos, ¿cuál es el beneficio de un texto bien estructurado? ¿Ya? Entonces ahí poner atención con la estructura o lo que se refiere con la estructura en los últimos párrafos de este texto. ¿A qué categoría de texto expositivo corresponde el texto anterior? ¿Qué categoría de texto expositivo? ¿Ya? O sea, hay una definición, hay una agrupación de diferentes tipos de textos, todos relacionados con un texto expositivo, y aquí lo podemos ver en la última pregunta también, que dice, ¿a qué categoría de texto expositivo corresponde este fragmento? ¿Ya? Entonces nosotros, vistas las preguntas, ¿cierto? Con el tipo de texto, con el propósito que tienen, ¿cierto? El objetivo del tipo de texto, vamos entonces ahora a dar lectura, además que ya tenemos eh, 2 preguntas, ¿cierto? Que tenemos digamos, poner atención. La número 4 no la había saltado, me parece, dice 2 características que tienen las palabras claves. Aquí vamos a poner atención con las palabras claves,
¿ya? Porque no es lo que nosotros normalmente conocemos, ¿ya? Porque aquí el texto se refiere desde otro punto de vista con las palabras claves. En fin, vamos a dar lectura, chiquillos. Una lectura silenciosa, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar este texto, ¿ya? Pueden verlo desde la pantalla, ustedes saben, lo hemos trabajado anteriormente, si es que se le hace más cómodo verlo desde otra plataforma o pantalla. Y son, como podemos ver, 5 párrafos, más o menos, ¿ya? Esta primera plana, ¿cierto? Y la segunda y final. Como se puede ver claramente, el texto no es tan largo, para nada, pero sí debemos leerlo con bastante atención, ¿ya? Para esto tenemos 15 minutos aproximadamente, estaríamos, digamos, con tiempo suficiente para poder darle una doble lectura a esta primera parte, para poder entenderlo bien, de qué se va a tratar, lo más relevante, la temática principal, de qué se trata, recordar, ¿cierto?, las preguntas que están orientadas en este texto, sobre todo en esta segunda parte donde dice la pregunta número 5, perdón, la pregunta número 3 dice, lo plantea en los últimos párrafos, ¿cuál es el beneficio de un texto bien estructurado? ¿Ya? Atención con las palabras claves también. Y las categorías, ya diferentes categorías que tienen los textos expositivos, ¿ya? Como les dije, chiquillos, eh, 15 minutos tenemos de tiempo suficiente, no es tan extenso, de todas formas después vamos a poder revisarlo de manera tranquila, todos viendo también lo que son las preguntas. Así que ahora una lectura silenciosa, 15 minutos como les dije, desde ahora ya.
jóvenes, pero el tiempo haya sido utilizado de manera óptima. Ahora vamos a lo que es la aplicación. Dice la primera, la lectura del texto anterior corresponde a un texto. Lo que ustedes acaban de leer, chiquillos, ¿corresponde a un texto literario o a un texto no literario? Recuerden, chiquillos, que pueden responder por el chat o si quieren hacerlo a viva voz. Señorita Sofía, recuerdo que usted siempre estaba contenta. Recuerdo, Sofía. Ya, Sofía Veas dice texto no literario. Muy bien. Es un texto no literario. ¿Ya? A esto le vamos a agregar, para justificar la respuesta, ¿cierto? Lo se distingue, no, por el tipo de lenguaje utilizado, es decir, lenguaje preciso y formal, ¿ya? Preciso porque no da pie para interpretaciones, ¿ya? A diferencia de un texto literario, ¿cierto? Que nosotros sabemos que podemos interpretarlo de muchas formas, pensando sobre todo en lenguaje poético, ¿ya? O en una poesía, ¿cierto? Donde el tipo de lenguaje literario, ¿cierto? O connotativo, nosotros tenemos la libre interpretación. En este caso, el lenguaje preciso y conciso quiere decir que es objetivo. Ya aquí el tema, ¿cierto? Redundante son los tipos de texto expositivos, ¿cierto? Sus diferentes categorías que vamos a ver de todas formas en las preguntas que nos quedan por responder. Número Profe, una 2. pregunta. Sí, dígame, dígame. Al final de la clase va a ser prueba con este texto. La próxima semana, compañero. Ah, vale, ya, muchas gracias. Por nada. Dice entonces, el propósito del texto expositivo es, señor gerente, ya lo había anunciado, ¿cierto? En la pregunta inicial, es dar a conocer temas, expone sus ideas, da información, ¿ya? La pregunta número, vamos a dejarlo hasta acá nuestra respuesta. Pregunta número 3, vamos a subir. Pregunta número 3, y era la que teníamos que recordar para poder responderla. Dice así, según lo planteado en los últimos párrafos, ¿cuál es el beneficio de un texto bien estructurado? ¿Ya? Vemos los últimos párrafos, ¿ya? Dice aquí, los nexos gramaticales que caracterizan una escritura descriptiva corresponden usualmente a, comenzando con, consta de, se conoce como, de hecho, por ejemplo. Y según la seriación incluyen antes, después, posteriormente, primero, segundo, luego, finalmente. Las palabras que se utilizan para señalar la estructura causal son, por ejemplo, por consiguiente, como resultado, con el fin de qué, por qué. Los conectores que corresponden con el tipo de texto, comparación o posición pueden ser, por el contrario, semejante a, mientras que, diferente de, en oposición, por otra parte.
Finalmente, las que tienen relación con el texto expositivo problema-solución son porque es por ello, para resolver o finalizar por la consiguiente problemática, ¿ya? Esos son los conectores que estructuran, ¿cierto?, el texto, lo cohesionan, ¿ya? Unen las ideas. Sabemos que los lectores que tienen conciencia de la estructura de un texto comprenden mejor los textos estructurados, a diferencia de los que están mal estructurados, ¿ya? Entonces, los lectores que tienen conciencia de la estructura de un texto comprenden mejor los textos estructurados, a diferencia de los que están mal estructurados. Muchos estudiantes comienzan a desarrollar conciencia de la estructura textual y con una buena práctica pueden mejorar esa conciencia y lograr un empleo eficiente de las estrategias de comprensión lectora, teniendo en cuenta la estructura. Entonces, lograr un empleo eficiente de las estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Dice entonces, según lo planteado en los últimos párrafos, ¿cuál es el beneficio de un texto bien estructurado? Aquí. ¿Cuál sería entonces el beneficio dicho desde sus palabras? ¿De qué sirve que sea bien estructurado? ¿Qué beneficios tiene el lector? Muy bien, señor Jerez, por su gran participación. ¿Sí? Entonces, se puede entender o comprender mejor, ¿ya? Un texto bien estructurado, entonces se puede entender o comprender mejor. Y esto además le ponemos, agregamos información, puede también el lector utilizar una estrategia de comprensión lectora. Muy bien, señor Jerez. Beneficio entonces del texto bien estructurado, un texto que utiliza muy bien los conectores, ¿ya? Como aparece en este párrafo, ¿cierto? Donde cada tipo de texto expositivo, ¿cierto? Nos da, este texto nos entrega cuáles son los nexos gramaticales o conectores, como nosotros lo recordamos en el colegio, ¿ya? La buena utilización de estos nexos que unen ideas, ¿cierto? Nos puede dejar mucho más claro el tema que quiere abordarse en el texto, ¿ya? Dos características que tienen las palabras claves, ¿ya? Tenemos que ir a revisar entonces las palabras claves, ¿ya? Dice, los escritores suelen utilizar señales o palabras claves, aquí tenemos señales o palabras claves, vamos ahí, para indicar la organización estructural del texto, ¿ya? Entonces, dentro de lo que nosotros utilizábamos anteriormente, las palabras claves siempre nosotros las utilizábamos en el colegio, en la sala, perdón, como la palabra importante, ¿ya? Si nos ponemos, por ejemplo, este mismo texto, para nosotros una palabra clave, una palabra importante, vendría siendo estructura, comprensión, texto expositivo, por ejemplo, ¿cierto? Pero en este texto, ¿ya? El autor nos señala que las palabras claves son para indicar la organización estructural del texto, ¿ya? Ahí está digamos, la definición que se le da en este tipo de texto expositivo. Las palabras claves son los nexos gramaticales, ¿ya? Entonces, las palabras claves proporcionan información sobre las relaciones entre las ideas del fragmento, ¿ya? Dentro de las diferentes ideas que nosotros podemos ver, acá claramente existen cuatro, ¿ya? La primera, ¿cierto?, tiene que ver con el tipo de estructura o texto descriptivo, ¿ya? El texto expositivo descriptivo, ¿ya? Luego viene la estructura causal, ¿ya?
puede ser causal o causa y solución también, ¿ya? Luego nos menciona o enumera todos los conectores, ¿cierto? Luego dice los conectores que corresponden con el tipo de texto, comparación o oposición, ¿ya? Otro tipo de texto. Finalmente, el texto expositivo, problema-solución. 4. ¿Ya? Entonces, retomamos la idea de las palabras clave. Dice, las palabras claves sirven o nos sirven, ¿cierto?, para indicar la organización del texto. Las palabras, entonces, proporcionan información sobre las relaciones entre las ideas del fragmento. No suministran contenido adicional. En suma, las palabras claves son un medio a través del cual los escritores pueden poner de manifiesto la calidad informativa del texto expositivo, ¿ya? Entonces, aquí, esta última parte, en suma, las palabras claves son un medio a través del cual los escritores pueden poner de manifiesto calidad informativa. Ya, esto lo vamos a destacar también. Entonces, según lo que vimos, destacamos, y por sus palabras, según lo que ustedes pudieron entender y cómo lo van a explicar, ¿cómo ustedes pueden mencionar dos características que tienen las palabras claves? ¿Para qué sirven? Gracias, compañera Mariana Facuse. Dice, nos entrega la organización del texto y había otra respuesta que se entiende más el propósito. Bien, entonces nos entrega la organización, las palabras claras entonces son la organización y o, ahí sí, nos entrega la organización del texto y además una mejor comprensión de lo que se quiere exponer, ¿ya? Esto yo lo estoy sacando de la misma respuesta que ustedes nos están dando, ¿ya? Entonces, vemos nosotros aquí que la calidad informativa del texto expositivo tiene que ver con la buena estructura, ¿cierto? Ahora, que esté bien estructurado el texto, ¿cierto? Son, digamos, la función principal de lo que es la palabra clave, ya en este caso las palabras claves, los nexos gramaticales. Entonces la respuesta está orientada a los conectores, ¿ya? Entonces, dos características que tienen los conectores. Nos entregan la organización del texto y esto además nos proporciona una mejor comprensión de lo que se quiere exponer, ¿ya? Entonces, esta entrega de organización del texto es lo que se señala como la calidad informativa, ¿ya? Aquí hay otra. eh, ya. Dice, oh, ahora, ya, ahí creo que sí, creo que estaba en silencio. Entonces, lo que tiene que ver con los conectores, dos características que tienen las palabras clave o conectores, ¿cierto? Como ya lo pudimos entender, nos entregan la organización del texto, la calidad informativa, ¿ya? Y además, una
mejor comprensión de lo que se quiere exponer, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros sacamos, ¿cierto?, de estos nexos gramaticales, ¿cierto? Nos indica la organización, además, el medio que, el cual el escritor pone de manifiesto su calidad informativa, es decir, lo hace entendible o más fácil. Ah, ya, parece que vamos a responder, parece don Tomás el que no me escucha. Número 5, ¿ya? Dice, ¿a qué categoría de texto expositivo corresponde el texto anterior? ¿Ya? Vamos nosotros a la revisión de los textos, ¿ya? O los tipos de texto. Aquí tenemos texto descriptivo, que ya lo habíamos conocido, ¿ya? O lo estamos conociendo. Texto descriptivo. Tenemos texto causal. Texto problema solución, ¿ya? Y tenemos la texto comparación u oposición, ¿ya? Esto ustedes lo habían leído, por lo tanto, de estos 4, descriptivo, causal, problema, solución, comparación u oposición, ¿a qué categoría, a qué tipo de texto corresponde lo que acabamos de leer? Para que puedan recordar, vamos a revisarlo, aquí está. Son estos 4 tipos de textos expositivos que existen, ¿ya? Lo que acabamos de leer, ¿ya? Este texto 1 corresponde con un texto descriptivo, es un texto causal, es un texto problema-solución o es un texto de comparación u oposición. ¿Cuál de esos 4 es? Pueden responder por el chat, jóvenes. Vamos a poner nuevamente los tipos de texto que existen. Son 4. ¿Cuáles de estos 4 corresponden con lo que acabamos de leer? ¿Es descriptivo, es causal, es de problema-solución o es de comparación u oposición? Dice, la estructura del texto descriptivo consiste meramente en agrupar las ideas por asociación. Dicha estructura tiene componentes organizativos como el orden y la secuencia de los elementos. ¿Ya? Descriptivo. El causal avanza hacia una mayor organización al incluir vínculos causales entre los elementos, además de la agrupación y la seriación. Seriación, a ver, aquí hay una respuesta. Texto. Patricia Fuentes, muy bien, ya, es un texto expositivo descriptivo. Muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos describe, ¿cierto?, 4 tipos de textos que son los que representan la totalidad de los textos expositivos. Y ahora, para finalizar, chiquillos, el mismo ejercicio, ¿ya? Pero con este fragmento. Dice así: la tendencia de la población de abandonar el campo y concentrarse en las ciudades, atraídas por las mejores condiciones de trabajo, educación y salud, ha provocado en los centros urbanos dificultades propias de la civilización contemporánea, congestión de tráfico, sobrepoblación y aumento de la mancha de asfalto. ¿A qué categoría de tipo de texto expositivo corresponde este fragmento? El de la pregunta o el enunciado número 6. Existe el descriptivo,
causal, comparación, o oposición, causa y consecuencia, perdón. Y último es problema ya sabemos que son 4. ¿Cuál de esos 4 es el que corresponde con este fragmento? Ese, ya. Descartamos entonces este y este. Bien. Quiere decir que está bien resuelto el ejercicio, pero solamente debemos dejar uno, ¿ya? Si lo leemos nosotros bien, dice aquí, la tendencia de la población de abandonar el campo y concentrarse en las ciudades, atraída por las mejores condiciones de trabajo, educación y salud, ha provocado en los centros urbanos dificultades propias de las civilizaciones contemporáneas. Entonces, ha provocado los centros urbanos dificultades aquí. Y esta vendría siendo una palabra clave. La destacamos aquí con S. Oh, ni se nota. Con S. ¿Se nota o no? Ah, sí se nota. Ya. Entonces, como les decía, está bien pensado, puede ser causa y consecuencia o problema y solución, ¿ya? Problema y solución puede ser porque existe un problema, ¿cierto? Por el abandono del campo y el estar en un mejor lugar, ¿cierto? Pero eso es lo que nosotros podemos suponer. Lo que está en el texto, ya nosotros siempre debemos fijarnos en el texto, nuestra lectura está siempre orientada 100% en lo que está escrito en este fragmento. Por lo tanto, esta causa, ¿cierto?, del abandono del campo y la concentración en las grandes ciudades, ¿cierto?, como podemos verlo nosotros en nuestro mundo real, ¿ya?, ha provocado en los centros urbanos dificultades, ¿ya? Por lo tanto, solución no es, solamente nos queda causa y consecuencia. De todas formas, la compañera me parece que fue Patricia, a ver, sí, doña Patricia, causa y consecuencia, Javiera, muy bien, Javiera. Entonces, tenemos aquí causa y consecuencia como nuestra respuesta, ¿ya? Eh, Jóvenes, podemos ver el horario, se nos pasó el tiempo rápidamente, ¿ya? Como les decía, chiquillos, este fue como estudiar el cuestionario. Gracias por la gran participación que tuvieron, a todos, Javiera, a todos. Lo pudimos resolver muy bien. Como les digo nuevamente, gracias por esa gran participación que ustedes tienen para poder resolverlo. Esto nos sirve para que podamos conocer la última evaluación que vamos a tener la próxima semana, ¿ya? Eh, Atento a la información que vamos a ir dándoles en la semana. Chiquillos, no les quito más tiempo. Muchas gracias por sus aportes y por su participación a todos los compañeros y don Tomás, doña Patricia, doña Javiera también. Eh, no les quito más tiempo, chiquillos. Llegó la hora de almorzar, que estén muy bien. Éxito, que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves, ¿ya? Éxito, chiquillos, que les vaya bonito. Chao. Chao, profe, gracias.